días, amigos y amigas de Radio Fe Alegría Maracaibo, que nos sintonizan a esta hora en esta cita que tenemos de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, 88.1 FM con todas las voces, donde nos pueden sintonizar en vivo y en directo en esta transmisión que hacemos en pleno casco central de nuestra ciudad, además de recordarles que estamos transmitiendo a través de nuestro portal web, también en vivo y en directo, radiofealegrianoticias.com, donde nos podrá sintonizar, escuchar desde cualquier parte del mundo. Que nos recibe en este espacio, Graciela de los Ángeles Portillo, ya lista y preparada junto a todo un equipo periodístico y técnico para brindarles información y sobre todo acompañarlos en este horario de 10 a 11 de la mañana. Recuerden nuestros números de contactos a través del 0414-059-1968, repito, 0414-059-1968 para que interactúe y participe también en nuestro programa y nuestras redes sociales. También están a disposición a través de @Radio Fe y Alegría y @gportillo19, donde también podrá compartir con nosotros. De esta manera arrancamos este día miércoles 23 de marzo del año 2022 y aprovechamos de presentarles nuestro tema. El día de hoy pues conversaremos sobre el trabajo que realiza la Asociación Civil Convite en el municipio de Maracaibo. Convite es una organización sin fines de lucro creada el 2 de febrero del año 2006 por la necesidad de exigir los derechos sociales de todas las personas y visibilizar las violaciones de estas garantías fundamentales a sujetos o grupos vulnerados. Cabe resaltar también que Convite significa reciprocidad, ayuda y trabajo en conjunto, y estaremos ampliando sobre este tema a través de su coordinadora, o mejor dicho, directora de proyecto de la Asociación Civil Convite, además de politóloga, investigadora y activista por los derechos humanos, Francelia Núñez, Francelia Ruiz, corrijo, que nos acompaña el día de hoy en los estudios de Fe y Alegría. Muy buenos días, bienvenida en este espacio. Hola Graciela, gracias por la invitación, por permitirnos desde esta ventana poder conversar sobre lo que hacemos, los proyectos que ejecutamos y además los que estamos implementando en el estado Zulia, específicamente en Maracaibo. Así es, en ese sentido entiendo que tienen varios proyectos, 3 de ellos que están ejecutando en Maracaibo, al igual que en otros municipios del país, y uno de ellos tiene que ver con Aplana la Curva. No sé por qué, pero me suena mucho que está relacionado con el tema del COVID-19. Sí, Aplana la Curva es un proyecto de asistencia concreta para personal de salud que labora en 63 hospitales públicos en 3 estados de Venezuela, que estamos adelantando gracias al apoyo financiero de la Unión Europea y en alianza con la Organización Médicos Unidos de Venezuela. Estamos en el estado Zulia, donde vamos a brindar asistencia a 6 hospitales del estado, incluido el Hospital de Cabimas, el Hospital de Santa Bárbara, donde vamos a brindar asistencia con kits de equipos de protección personal y bioseguridad para personal sanitario. Venezuela tiene unas cifras muy altas de decesos y de contagios de personal de salud, incluso altas en relación a nuestra región, y para nosotros fue significativamente, fue importante poder adelantar un proyecto que le brinda asistencia a quienes nos cuidan: médicos, personal de aseo, empleados, enfermeras, todo aquel que labora en un hospital público venezolano y que se encuentra especialmente en riesgo, que labora en las áreas COVID y que tiene mayor riesgo de contagio. En ese sentido, su área de cobertura acá en Maracaibo son solamente en estos 2 hospitales que mencionamos. No, tenemos 6 hospitales: el Hospital Chiquinquirá, el Hospital Central de Maracaibo, el Universitario, el Hospital de Santa Bárbara, el Hospital de Cabimas. O sea, en cada estado seleccionamos o priorizamos los hospitales centinelas, los hospitales que trabajan, que atienden pacientes COVID. ¿Cómo ha sido la receptividad con el equipo médico de los mencionados hospitales? Bueno, hace 2 días conversábamos con nuestro aliado en el estado, la representante de Médicos Unidos de Venezuela, y una de las cosas que nos decía para los empleados, para los trabajadores, el valor de poder recibir unos implementos que desde que arrancó la pandemia han tenido que reutilizar las mascarillas, no cuentan con gel antibacterial para desinfectarse, no cuentan con la braga de bioseguridad del personal que trabaja en las unidades de cuidados intensivos, y para ellos poder recibir una dotación que además no tiene ningún costo, toda vez que sus honorarios profesionales son definitivamente bajos, puedan utilizarla y que puedan ellos tener protección ante la pandemia, ¿no? Sabemos que actualmente estamos ante una variante que la gente nos dice, bueno, pero esta es la menos grave. No, esta es la más contagiosa, de hecho.
Y en un país que tiene un sistema de salud público como el nuestro, bastante deteriorado, la clave está en la prevención. Aplanar la curva solo va a ser posible en la medida que podamos mitigar los contagios, porque si nos seguimos contagiando y seguimos diciendo, no, es la gripe esa, no me pongo el tapabocas, o lo reutilizo con demasiado, lo alargo muchísimo su vida útil, por supuesto nos vamos a contagiar y vamos a colapsar el sistema público. No, por supuesto, bueno, Convite está haciendo un trabajo bastante importante gracias a la al financiamiento que está recibiendo de la Unión Europea. Cabe destacar que todos estos procesos deben ser garantizados en primer lugar por el Estado, ya que estamos hablando de entidades o hospitales públicos. ¿Qué tanto aborda esa ayuda que ustedes están facilitando? ¿Con qué tanta frecuencia se hace? No, definitivamente es insuficiente. O sea, cuando hicimos el análisis sobre las necesidades reales para cubrir todo el sistema público, definitivamente necesitábamos como 10 proyectos de Aplana la Curva con 10 financistas distintos, ¿no? Este es un aporte que hace la Unión Europea porque además desde los países europeos precisamente se han interesado muchísimo por apoyar a los trabajadores sanitarios porque son los primeros que están enfrentando el virus, ¿no? Y que además han fallecido, se han contagiado. En Venezuela se siguen contagiando y siguen falleciendo porque además tenemos un sistema de salud deteriorado. Desde Convite sabemos que no somos el Estado, no pretendemos sustituir la función del Estado, pero sí creemos que a través de la articulación de esfuerzos podemos apoyar a todos los venezolanos. En este caso, nuestros médicos son personas que también tienen familias en sus casas, que cuando nosotros prevenimos que se contagie un médico con su enfermero, con su camarera, con todo el equipo que debe cuidar a los pacientes, no solamente es ese médico que no se está contagiando y no está muriendo, es ese médico que se protege, es su familia, porque al final del día llega a su casa, donde también su familia pudiera contagiarse. Si él se contagia, son sus pacientes que tiene que atender, tanto en consultas privadas como en la de los hospitales. Entonces, en la medida que podamos proteger al personal sanitario, protegemos a la totalidad de la población. En tu estadía acá en Maracaibo, ¿tuviste la oportunidad de visitar estos entes hospitalarios? Estamos hoy esperando porque probablemente vamos a tener un encuentro con los beneficiarios del proyecto. No, buenísimo. ¿Cuántas personas han logrado salir beneficiadas de este proyecto? Este proyecto va a atender a 32.990 trabajadores de la salud que están en 63 estados, en 63 hospitales públicos del país y en 3 estados de Venezuela. No, está buenísimo. De este proyecto, ¿cuáles han sido esos logros aquel logro que tú has identificado que merece ser celebrado o reconocido? Bueno, hemos logrado en varios estados de Venezuela, a través de la articulación con autoridades locales, regionales e incluso nacionales, que las entregas puedan hacerse directamente en los centros hospitalarios, donde las propias autoridades hospitalarias han permitido que nuestros equipos, que los equipos de los aliados ingresen a los hospitales y puedan entregar la ayuda, toda vez reconociendo que la ayuda proviene de un ente de cooperación internacional como es la Unión Europea, reconociendo las organizaciones que hacen posible que la ayuda llegue y sin entorpecer en ningún momento el derecho de nosotros como organización de ayudar y el derecho de los beneficiarios de recibir asistencia. Y continuamos a esta hora de la mañana con más de su programa a través de Fe Alegría en 88.1 FM, recordándoles que también pueden participar por nuestras redes sociales, @gportillo19 y @Radio Fe Alegría. Continuamos conversando con la politóloga Francelia Ruiz, directora de proyectos de la Asociación Civil Convite. Deja una inquietud al aire que tenía que ver con uno de los 3 proyectos que están desarrollando, que tenía que ver con Monitor Salud. En este sentido, ¿qué han logrado evidenciar a través de estos estudios e investigaciones de la dotación de medicamentos o acceso a medicamentos que tenga la ciudadanía actualmente? Bueno, Monitor de Salud es otro proyecto que también cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, que estamos desarrollando en 14 ciudades de Venezuela. Este es un proyecto que pretende brindar información oportuna sobre la situación de acceso al derecho a la salud de las personas. Es información que está dirigida a todos los niveles, ¿no? A investigadores, a ciudadanía en general, pero también a los tomadores de decisión que operan en los distintos espacios del Estado. En Maracaibo tenemos específicamente la medición del índice de escasez de medicinas para 6 causas de morbilidad seleccionadas. Hemos construido una cesta básica de medicamentos para 6 causas de morbilidad, que son diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias agudas, diarrea, convulsiones y depresión. Y bueno, hemos visto cómo el Maracaibo presenta una particularidad, y es que es una de las ciudades donde antihipertensivos e hipoglucemiantes han mostrado una reducción significativa en la escasez de medicamentos, ¿no? Sin embargo, hemos alertado de Convite que
disponibilidad no garantiza el acceso, porque toda vez que han ido reduciéndose los niveles de escasez, han ido incrementándose los precios. Y tiene que ver con que es una ciudad fronteriza, con que hay muchos de esos medicamentos que provienen por diversas vías y no todas legales del mercado colombiano, y eso por supuesto hace que los precios tengan allí unas variaciones que nosotros no podemos, digamos, controlar del todo, ¿no? Claro. Luego vemos con mucha preocupación cómo enfermedades como infecciones respiratorias agudas mantienen índices de escasez cercanos o superiores al 50%. Eso significa, exacto, y eso significa que de cada 10 farmacias que las personas visiten, en 5 no hay los medicamentos que requieren. Y sobre todo cuando estamos en un contexto en el que hay una crisis sanitaria mundial por enfermedades que son precisamente, tienen que ver y afectan todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, no poder, personas que tienen enfermedades o infecciones respiratorias agudas, que tienen enfermedades que requieren estas medicaciones, no pueden tener acceso, son personas que se van a ver afectadas de forma diferenciada si se llegan a contagiar, por ejemplo, con COVID. Y son las personas que por tener estas causas de morbilidad preexistentes tienen mayor riesgo de morir. Mientras los que no tenemos una condición previa, podemos ni siquiera requerir ser hospitalizados. Personas con estas enfermedades sí requieren probablemente hospitalización, quizás cuidados intensivos y pueden morir al no tener acceso, ¿no? Porque además son unos sistemas inmunes que están deprimidos. Además, hemos visto también cómo para la depresión o enfermedades de la personalidad, trastornos de la personalidad, la escasez también se mantiene para depresión y para convulsiones por encima del 50%. Y esto una vez más significa que una persona que padece de depresión o que padece de convulsiones, tiene que, de cada 10 farmacias que visita, en 5 no hay el medicamento que requiere. Y cuando lo consiguen son medicamentos excesivamente costosos, ¿no? Que personas mayores, por ejemplo, no pueden, que dependan exclusivamente de la pensión, o que dependieran, ¿no? Porque sabemos que recientemente ha sido anunciado un aumento, no pueden costear, por ejemplo, lo que significa pagar 30 tabletas de metformina por más de 3 pensiones al mes, o 30 tabletas de losartán potásico por más de 3 pensiones al mes, o 10 tabletas de sertralina, que es uno de los medicamentos, pero no el único, que se receta con mayor frecuencia para la depresión, por más de 30 bolívares, o sea, es muy costoso. Entonces veíamos y alertábamos, ¿no? Cómo la disponibilidad de medicamentos no garantiza el acceso. Me deja asombrada, sobre todo me llamó mucho la atención. Acá en nuestro municipio hay otra fundación llamada Rehabilitarte que también hace una especie de monitoreo y seguimiento con medicamentos relacionados a depresión y todas estas cosas. ¿Ustedes por casualidad en Monitor Salud también han hecho un estudio de cuántas personas pueden o no acceder a estos medicamentos? Y también la otra inquietud que tenía, si no tienen, ¿cómo resuelven? Porque es una necesidad. Si tú necesitas cumplir un tratamiento, ¿cómo resuelves? Bueno, hemos ido levantando algunos testimoniales de personas que padecen estas enfermedades. Rehabilitarte lo conocemos porque además es nuestro aliado en el Estado, en el otro proyecto, del que probablemente hablemos más adelante. Y sabemos el trabajo que hacen, sabemos el tipo de personas a los que ellos atienden. Entonces hemos ido levantando algunos testimonios donde, por ejemplo, encontramos que personas diabéticas o hipertensas hacen unos tratamientos alternativos basados en las hierbas. Entonces unos hacen un té con la concha de la mandarina, los remedios naturales. El otro toma la moringa, el otro toma la citronera, pero eso no es el tratamiento que esta persona requiere para salvaguardar su vida. Hemos visto cómo las personas se han visto obligadas a tomar medicamentos vencidos. Entonces, bueno, está vencido, pero es el que está y yo se lo voy a dar porque entonces hay distintas, digamos, creencias, ¿no? Que si después que se vence 3 meses, que si después que se vence 1 año, ¿no? Eso puede estar vencido, pero es hasta que dure porque eso funciona. Entonces, hay unos riesgos asociados, ¿no? Sobre la vida de las personas a tomar medicamentos vencidos. Cuando la crisis mostró su peor rostro, la gente tomaba incluso medicamentos de uso veterinario, porque no tenía cómo acceder a esos medicamentos. Y otros sencillamente no los toman. Pacientes que tienen hipertensión o diabetes toman el tratamiento un día sí, un día no. O pican la tableta a la mitad cuando la consiguen para poder rendirlo. Pero si tú picas tu tableta de 100 miligramos a la mitad para rendirlo, no estás tomando lo que tu cuerpo por tu enfermedad necesita. Entonces, hemos visto cómo las personas, bueno, sobre todo las personas mayores, se ven obligadas a tratar de sobrevivir.
A nosotros nos llama muchísimo la atención y nos alerta muchísimo el incremento en la incidencia de, por ejemplo, suicidios. Y suicidios que probablemente, cuando los investigas e indagas más a fondo, están asociados a un tratamiento, a una enfermedad mental no atendida adecuadamente, a un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad no atendido adecuadamente, y eso tiene que ver con el poco acceso que las personas tienen a los medicamentos. ¿No? Y además de todo el estigma social que hay, que si yo acudo a un psicólogo o a un psiquiatra, loco o loca. Entonces, bueno, es todo lo contrario, es un tema de salud mental, y también siento que también detrás de todo eso también el estigma, no, que yo no estoy loco, siempre responden de esa forma. Y esos estigmas que no son mentiras, o sea, eso existe, nosotros no. Nos sorprendimos muchísimo cómo durante los años más duros de la crisis y hasta ahora comenzó gente a llamarnos a nuestro servicio, a nuestro programa de acción humanitaria para pedir medicamentos de salud mental, ¿no? De sertralina, risperidona, anticonvulsivantes, ansiolíticos. Nosotros, cuando indagamos con las personas, ¿pero para quién es? Para mí. Pero si yo te conozco hace tanto tiempo y no sabía, no, porque eso yo lo tengo en la intimidad del hogar, pues en la privacidad del hogar, para no ser precisamente víctima de discriminación. Nosotros documentamos un testimonio y fue el único de los testimoniantes que nos pidió que lo hiciéramos solo en audio, que se distorsionara su voz porque no quería quedarse sin empleo. Porque él en su trabajo no decía que tenía esa condición, él sufre de esquizofrenia paranoide. Y nos estaba contando su historia, cómo para él era todo un viacrucis conseguir medicamentos, pero además decía que no podía mostrar su rostro ni su voz porque en su trabajo no sabían que él tenía esa condición y de saberlo podía ser despedido. Claro. Ante esta realidad, ante estos resultados que ustedes han obtenido a través de los diferentes estudios e investigaciones que han realizado, entiendo que Convite también ha facilitado algún tipo de ayuda y apoyo otorgando medicamentos, ¿es así? Sí, todos nuestros proyectos de investigación, no solo Monitor de Salud, también tenemos un proyecto que se llama Convite por la Salud, que también investigamos, que se complementa y también investigamos escasez, precios, y damos otra información importante en el tema de salud. Hemos hecho, por ejemplo, la investigación sobre el estado de la infraestructura hospitalaria. Todos estos proyectos que son de investigación tienen un fin y lo hemos sabido aprovechar, digamos, y es que esa información que levantamos luego es útil para responder a esas necesidades específicas. Por ejemplo, levantamos información sobre el índice de escasez de medicinas y en nuestros programas de acción humanitaria hemos incorporado apoyo para personas mayores que requieran, por ejemplo, antihipertensivos e hipoglucemiantes. Hemos diseñado un programa de acción humanitaria que cuenta con un componente de apoyo psicosocial que tiene que ver con estas enfermedades, todo el tema de la salud mental, tan subestimado y tan olvidado, pero que tiene unas consecuencias importantes, ¿no? En un país en crisis, y tenemos un componente de apoyo psicosocial de personas mayores que apoyan a personas mayores, además. Luego, esta investigación, nosotros con nuestro proyecto Monitor de Salud, estuvimos durante todo el primer año de la pandemia, todo 2020, haciendo el monitoreo de la COVID en Venezuela, todo con datos oficiales, por supuesto, toda vez que sabemos que, bueno, probablemente hay unos subregistros o hayan unos datos que pudiéramos verificar, ¿no? Y esa información que levantamos durante ese primer año de la pandemia asociada a la COVID nos permitió formular Aplana la Curva, y actualmente estamos ayudando a 32.990 trabajadores de la salud. Del mismo modo, todos los proyectos que desarrollamos nos van permitiendo establecer acciones que permitan, de un lado, asistencia humanitaria inmediata, porque es cosa de vida o muerte para las personas, luego exigibilidad de derechos e incidencia pública en las instancias que corresponden. Antes de irnos a la pausa, ¿cuáles personas pueden acudir a este tipo de programas o cómo es este proceso para recibir esta ayuda humanitaria? Bueno, hemos diseñado, primero respondemos a las prioridades que se delimitan en el HRP, es el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela. Luego de verificar qué capacidades instaladas tenemos en esos estados que han sido priorizados, contactamos con aliados locales como Rehabilitarte, Mulier, por ejemplo, y a través de ellos es que llegamos a comunidades. Nosotros diseñamos unos instrumentos de selección que nos permitan puntuar la vulnerabilidad de las personas y a partir de allí seleccionar a los beneficiarios de la ayuda, atendiendo a las necesidades prioritarias. Sabemos que es un país donde hay muchísimas necesidades, pero tratamos de llegar a los que más necesitan dentro de todos los que necesitan. Personas que nos están escuchando, estamos hablando de varios de los proyectos que están impulsando en nuestra región, como Aplana la Curva, Monitor de Salud, pero eso no es todo. También hay otro programa que están ejecutando que tiene que ver con un programa de asistencia para adultos mayores,
Y vaya que sí me parece muy importante porque conversando ante la realidad con el acceso a los medicamentos, una pensión que no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, entonces resaltar este trabajo que está haciendo Convite desde hace muchos años en cuanto a la situación general de los adultos mayores, que muchos de ellos incluso han quedado solos en sus casas por todo este tema migratorio. Entonces, bueno, este programa de asistencia, ¿de qué se trata? ¿Cómo es este acompañamiento que le están brindando? Sí, bueno, como te decía en el bloque anterior, nuestros proyectos de investigación nos permiten levantar data que a su vez podemos traducir luego en acciones concretas. El proyecto Convite por la Salud, del que también te hablé recientemente, nos permitió durante los últimos 3 años, hemos venido levantando información sobre los ancianatos, sobre las condiciones en las que viven las personas que están allí, que allí residen, si están en situación de abandono, qué enfermedades tienen, cuáles son los medicamentos que necesitan, cómo es la condición de la infraestructura que tienen las entidades de atención y cuidado de personas mayores. Y en el proyecto AISHUM, que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Humanitario de Venezuela, pudimos, a través de ella, esa información que levantamos, destinar un componente de la asistencia que tiene este proyecto para atender a ancianatos y entidades de atención y cuidado de personas mayores. AISHUM es un proyecto que estamos adelantando en 6 ciudades de Venezuela, en 6 estados, incluido el estado Zulia, a través del apoyo de nuestros compañeros de Rehabilitarte, el estado Anzoátegui, el distrito capital, el estado Miranda, Bolívar y el Tamacuro. En el Zulia específicamente estamos brindando tres de los componentes, el componente de salud, que estamos atendiendo a través de asistencia de salud visual. Ya nuestro aliado ha generado campañas y jornadas de salud visual en las que les hemos dotado de lentes para ver de lejos, de cerca, lentes para corrección de miopía, por ejemplo, a personas mayores y a sus grupos familiares directos. El día de hoy en la tarde vamos a tener una jornada, por cierto, en la que vamos a estar participando mi compañero Alexander y yo, y el día de mañana tenemos otra jornada de salud visual. Pero además tenemos el programa de atención de salud, a través del cual, con el apoyo de la Fundación SOS Telemedicina de la UCB, hemos atendido llamadas, o sea, tenemos un equipo médico que hace el triaje telefónico de personas en estos 6 estados, y quienes requieran una consulta médica especializada con un internista, con un cardiólogo o consulta de ginecología, por ejemplo, es remitido a un especialista. Y estamos atendiendo también desde ese punto de vista, por ejemplo, con ginecología. Nos encontrábamos en Caracas que la mayoría de las mujeres mayores que atendíamos allí tenían en promedio 5 años sin recibir un despistaje ginecológico. La importancia de este despistaje tiene que ver con que la única forma de prevenir o de sobrevivir a un cáncer es la detección temprana. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en Venezuela. Entonces, cómo este programa permite también que esa detección se pueda hacer temprano, ¿no? Y esto viene de las investigaciones que hemos hecho. También tenemos un componente de apoyo psicosocial que es liderado por la directora Milagros Faúndez, una psicóloga clínica, pero también con el equipo de Rehabilitarte. Estamos próximos a publicar nuestro manual de estimulación cognitiva para atender a personas mayores con rezago cognitivo, con algún tipo de debilidad que allí los cuidadores deban poder fortalecer para brindar atención oportuna a estas personas mayores, ¿no? Entonces es un proyecto bien bonito porque nos ha permitido brindar asistencia de diversas formas. El día lunes, que nosotros llegamos el domingo, el día lunes estuvimos atendiendo 6 entidades de atención y cuidado de personas mayores que recibieron plantas eléctricas. O sea, en Maracaibo. O sea, la planta eléctrica para el ancianato. Para el ancianato. Okay. En el estado Zulia, en Maracaibo, un estado que de verdad sufre de forma diferenciada los embates del colapso energético en nuestro país, que estas entidades de atención puedan tener un generador eléctrico, claro, es valiosísimo, porque algunos, o sea, sobre todo donde hay personas con algún tipo de enfermedad mental, un bombillo encendido es su único contacto con la realidad. Entonces, que se vaya la luz y la persona no tenga el bombillo encendido puede venir en una crisis nerviosa, en un ataque de pánico, en una crisis de ansiedad, ¿sabes? También recibieron colchones para que, bueno, las personas mayores puedan dormir en condiciones de dignidad. Recibieron freezer para que puedan congelar y mantener los alimentos de las personas mayores. En Caracas recibieron incluso tanques para que puedan almacenar agua segura, camiones cisternas con agua. Entonces, hemos podido ir diseñando un modelo de intervención que permita mejorar las condiciones de vida
de las personas mayores, tanto en situación de dependencia, que están en ancianatos, como en situación de autonomía, que están en sus comunidades y que pueden recibir asistencia a través del proyecto. Bueno, casualmente a través de las redes sociales yo veía cómo hicieron un recorrido en varios ancianatos acá, San Vicente de Paúl, San José de la Montaña, San José de la Montaña, Mano muy de Dios, famoso, que estaban ahí recibiendo esas dotaciones que casualmente acabas de mencionar. Tú me decías que muchas de estas personas, por ejemplo, se pueden canalizar para que reciban consulta con especialistas. ¿Estos especialistas son voluntarios de Convite o prestan la colaboración desde una entidad pública? ¿Cómo es ese proceso? No, son especialistas privados que hemos podido en algunos casos contratar a través del proyecto, en otros casos que nos prestan un apoyo voluntario. Lo importante allí es que las personas puedan llamar al número de SOS Telemedicina. En SOS Telemedicina el equipo hace el triaje, les hace una evaluación telefónica y a partir del resultado del triaje, el médico, todos son médicos cirujanos egresados de la UCB y de las universidades autónomas, y este es el que nos informa cuáles de estas personas que atendió a través del triaje requieren la remisión al especialista y nosotros canalizamos. A través SOS Telemedicina. Telemedicina. El número lo tenemos por allí, se lo puedo... A partir de ahí hacen el control, pregunta y luego hay un proceso de selección según las necesidades que tenga cada persona. Sí, porque ellos mismos van viendo la historia clínica de las personas y hacen la selección de quienes requieran la remisión al especialista. Puede ser un internista, un cardiólogo, y estamos también en Caracas con ginecología y odontología. O sea, con el programa de odontología ha sido bellísimo porque ha sido personas mayores que dicen, mira, ustedes me devolvieron la sonrisa. Eso te iba a decir. O sea, yo ahora hasta lloro sonriendo porque son personas, claro, ya tenían una dentadura bastante deteriorada, en algunos casos eran emergencias que las personas no podían ni comer, porque no podían ni masticar el dolor que tenían. Entonces ellos dicen, bueno, no es solo que ahora puedo comer, es que ahora como riéndome, lloro riéndome, ¿sabes? Porque es un servicio que ha tenido un impacto bien significativo. Sí, definitivamente. No, han hecho muchas cosas, realmente, que estoy asombrada con todo el abordaje, muy importante, y yo me imagino que su equipo debe estar conformado también por docentes, investigadores, especialistas en diferentes áreas, por todas las coberturas que nos has detallado. En este sentido, me gustaría consultarte también, usted está acá en el Zulia, en varios municipios, pero en otras ciudades, pero Convite nació fue en Barquisimeto. No, Convite nace en Caracas. En Caracas. Nuestro director general es Guaro, él sí nació en Barquisimeto. Convite nace en Caracas. Tenemos nuestra sede central en Caracas, tenemos una sede en Barquisimeto, donde tenemos un equipo propio. Y estamos ahora mismo en 14 estados de Venezuela, vamos a llegar a 19 en el mes de abril, y esa presencia que hacemos en esos estados la hacemos a través de aliados. Como nuestro nombre lo indica, Convite no es un acrónimo, Convite es una palabra que existe, significa invitación, invitamos a otros a hacer cosas por otros, y nos las pasamos en eso, invitando a otros. Entonces vamos contactando con personas, organizaciones que estén haciendo cosas en las regiones, que tengan también un equipo, al menos un equipo técnico que pueda apoyar y poner siempre en el centro a las personas, y a través de esas organizaciones vamos llegando a las localidades. Aquí en el Zulia, nuestro primer aliado fue Mulier, a través a pesar de ser una organización de derechos de las mujeres, nos apoyaron con nuestro proyecto de derecho a la salud. Actualmente estamos, además de Mulier, con Rehabilitarte, pero con Aplana la Curva tenemos una alianza con la Organización Médicos Unidos de Venezuela y estamos con ellos aquí. En Mérida, por ejemplo, tenemos a la gente de Promedeum, también estamos allí con Médicos Unidos de Venezuela. Trabajo vinculado, alianza. Sí, entonces vamos aliándonos con otras organizaciones y nuestro trabajo nos permite no solamente brindar asistencia a las poblaciones que atendemos, a nuestros beneficiarios finales, sino que nuestras organizaciones aliadas también reciben de algún modo el fortalecimiento organizacional que se puede brindar a través de ese financiamiento que nosotros gestionamos y que permite que ellos también puedan generar acciones. Ahora bien, pensando en los adultos mayores, que definitivamente creo que han sido uno de los grupos más vulnerables y más golpeados en esta crisis económica y social que estamos viviendo en nuestro país, yo tengo la impresión de que muchas de estas personas mayores han quedado solas y muchas veces cuidando a niños, a los que son sus nietos, nietas. Yo no sé si desde Convite han logrado identificar si es una mera impresión mía o realmente es un problema que están atravesando
la mayoría de los adultos mayores. No, no es una impresión. En Convite desde el año 2016 hemos venido documentando lo que nosotros hemos llamado el tránsito del síndrome del nido vacío al fenómeno de la vejez abandonada. Personas mayores que sus hijos, sus nietos, sus familias se fueron del país y quedaron o bien solos, dos personas mayores cuidándose entre ellos, o como bien lo dices, personas mayores cuidando a los nietos, cuidando personas con discapacidad. Entonces son vulnerables cuidando a otros vulnerables, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo a partir también de ese fenómeno migratorio, de las debilidades en las políticas de seguridad ciudadana, de seguridad integral en nuestro país, las personas mayores se han convertido en unos blancos apetecibles para la delincuencia. Tenemos ya 4 años publicando nuestro informe anual de victimización, donde documentamos las muertes violentas de personas mayores. Y es terrible, ¿no? El año pasado, en el mes de marzo, nosotros publicábamos nuestro informe del año anterior, y el día justo que íbamos a publicarlo nos levantamos con la noticia de que un señor mayor había sido asesinado, descuartizado en los valles del Tuy, o sea, en formas dantescas. Asesinatos para robarles la pensión, asesinatos para quedarse con bienes. O sea, han ido siendo dentro de los vulnerables los más vulnerables, y pareciera que las políticas que ejecuta nuestro Estado, que implementa nuestro Estado, no les dan importancia. O sea, pareciera que la única política de atención de este grupo poblacional fuera una pensión de vejez. Una pensión de vejez que hasta hace nada no les alcanzaba ni para comprar alimentos, ni para comprar medicamentos, ni para pagar servicios. O sea, una pensión de hambre, como habíamos venido denunciando desde Convite. Pareciera que no hay políticas de atención integral. Pareciera que como están viejos, ya están viejos, y como están viejos van de salida, y como van de salida no nos importa, ¿no? Pareciera que no tienen derecho a envejecer con dignidad, e incluso si estos son los últimos años, a vivirlos con dignidad. Cuando vimos el caso de los 2 hermanos que fallecieron por inanición, que estaban con unos cuadros muy fuertes de desnutrición, tiene que ver con que son personas que quedaron solas en el país, que algunos no tuvieron hijos, los que tuvieron los hijos se fueron. No es tan fácil pensar que la gente se va del país y llega a unos países de acogida que los están esperando con empleos, con seguros, con buenos honorarios, y que eso les permita a su vez atender a las personas que dejaron aquí. Y este grupo poblacional definitivamente lo sufre de una forma diferenciada, pero diferenciada que nosotros en el año 2019 hacíamos una evaluación rápida de necesidades, y encontrábamos que al menos 1 de cada 10 adultos mayores se acostaba con hambre todas las noches, y 3 de cada 5 se acostaba con hambre regularmente, porque no tenían capacidad ni siquiera para satisfacer una necesidad básica como es la alimentación. Entonces, desde Convite, todas estas investigaciones lo que tienen de fondo es la invitación, la solicitud, la exigibilidad a los entes gubernamentales, al Estado, a formular políticas públicas de atención integral que permitan garantizar los derechos humanos de este grupo poblacional, pero sobre todo garantizar ese derecho a envejecer con dignidad, a derrumbar los mitos de discriminación por edad, a permitir que estas personas puedan seguir viviendo, porque estamos envejeciendo y todos vamos a envejecer. Yo quiero envejecer además, pero que lo puedan hacer dignamente. ¿Existe alguna cifra de cuántos adultos mayores han quedado solos porque sus familiares se fueron del país? Bueno, no tenemos datos exactos, porque además hay temores, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya 2 años haciendo la evaluación de condiciones de vida y salud de personas mayores, y una de las cosas que para ellos es así como que no les genera confianza es decir si viven solos, y tiene que ver con temas de seguridad. Es decir, si viven solos, si viven acompañados, eso no les gusta. Pero sabemos que, bueno, alrededor de los 3, casi 4 millones de personas mayores que tiene la población venezolana son personas que están o solos, o abandonados, o en una situación de precariedad. 87% viven en situación de pobreza. Bueno. Y continuamos con más de Radio Fe y Alegría Noticias a esta hora de la mañana, cuando son las 10:49, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes en esta última sección de nuestro programa, conversando con Francela Ruiz, directora de proyecto de la Asociación Civil Convite. Ahorita nos reíamos porque pensábamos que ya habíamos abarcado parte de los proyectos, pero bueno, yo indagando, averiguando, me di cuenta que hay uno por allí muy interesante que tiene que ver con la red de jóvenes agentes de cambio, donde quieren transformar digamos, la política para que también las mujeres sean tomadas en cuenta
Y bueno, este proyecto, la principal cabecilla es con quien estamos conversando, Lidia Francelia Ruiz. Cuéntanos, por favor, de qué va este proyecto. Bueno, Nosotras por Todas, se llama Nosotras por Todas y es un proyecto que hemos ido adelantando desde la red de jóvenes agentes de cambio que lidera Choca en Venezuela, de la que soy parte. Cuento allí con Luis Carlos Díaz, con Eva Sabariego, pero además la idea nace de una maracucha, Estefanía Mendoza, nuestra amiga de Mulier, que también es miembro de la red. Y Nosotras por Todas es un programa de formación para mujeres políticas, para mujeres con aspiraciones políticas. Ya finalizamos nuestra primera cohorte en la fase piloto, donde capacitamos a 60 mujeres jóvenes que participan en partidos políticos, asociaciones gremiales, sindicales, organizaciones del tercer sector con fines políticos. Porque decíamos que la política no podía seguir siendo un asunto exclusivo para los hombres. Nuestra amiga Venus Fadul de 100% Estrógeno, una organización que hace vida en Mérida, nos decía que las mujeres no podemos seguir siendo la segunda en la política y Nosotras por Todas busca promover la participación política de las mujeres en los espacios de toma de decisión. No podemos hablar de verdadera democracia si el 50% de la población, que somos las mujeres, no ocupa, no ejerce el poder desde los espacios definitivos de decisión política, ¿no? Mientras ya en otros países hay mujeres primeras ministras, mujeres presidentas, en Venezuela en 200 años de la historia republicana no hemos tenido una mujer presidenta. Nosotras no tenemos ni siquiera el 30% de las alcaldías y gobernaciones están ocupadas por mujeres, ni siquiera el 30% de los escaños a la Asamblea Nacional están publicados por mujeres, incluso en un contexto donde desde el propio gobierno se reconoce como feminista, ¿no? Con un gobierno que se reconoce como feminista, las mujeres todavía enfrentamos retos de seguridad importantísimos. Venezuela se ha convertido en un país peligroso para ser mujer. Nosotros anteriormente veíamos países de nuestra región, Nicaragua, México, Honduras, son países peligrosos para ser mujer. No, ya no es una realidad lejana. Hoy en día Venezuela, el incremento de femicidios, la impunidad en torno a la violencia que sufren las mujeres en nuestro país y las violencias políticas. Además, nosotras cuando estuvimos en esta primera fase de formación de mujeres, había mujeres candidatas, ¿no? A las últimas elecciones y nuestras muchachas nos decían, tenemos que irnos preparando con una campaña porque van a comenzar a salir pack de mujeres, las fotos, los news de las candidatas, cuando para los hombres esos no son riesgos, ¿no? Entonces, nada, desde Nosotras por Todas estamos adelantando acciones que permitan que las mujeres puedan comenzar a ocupar espacios de participación política, de toma de decisión, que las mujeres puedan trascender esa definición del lugar de la mujer como el espacio doméstico. No. O lo que dice aquí en la campaña, no queremos ser primeras damas, queremos ser presidentas. Claro, porque el derecho a votar no basta. Tenemos derecho a ser electas, tenemos derecho a ocupar el poder y hacia allí va orientado nuestro programa. Me decías que ya habían ejecutado una primera formación. ¿Esto fue a nivel nacional o lo están desarrollando en un estado en específico? No, fue una fase piloto que estuvimos en el estado Carabobo, en Caracas y Miranda y en La Guaira. Entonces estamos ahora ya con esta primera red de mujeres políticas que tuvimos en esta primera fase. Estamos mirando hacia el futuro porque además es un proyecto súper escalable. A otras regiones nos han escrito de Maracaibo, de Nueva Esparta. Mira, pero ¿cuándo vienen para acá? Porque además la propuesta formativa es muy nutrida, es bien interesante. Contamos con facilitadores nacionales e internacionales, logramos establecer alianzas con otras organizaciones de la región que nos permitieron además que las jóvenes que participaron pudieran ver que, o sea, nosotros no estamos inventando el agua tibia, o sea, las mujeres se han organizado en el mundo, sí, se han movilizado y han logrado importantes victorias políticas, han logrado ocupar espacios de poder y hacia allí tenemos que ir nosotros. No es como que Venezuela está aislada del mundo, sino que hay unas lecciones o unas experiencias exitosas que valen la pena que nosotras podamos conocer. Pero fíjate lo que nos mencionabas, no solamente el derecho a ser tomadas en cuenta en el mundo político, sino también acceso a medicamentos. Aquí las mujeres con el tema de los anticonceptivos es otro rollo, que también hay que destacarlo. El tema del parto humanizado, ¿qué tan factible es? También entiendo que eso muchas mujeres hemos visto en diferentes entidades cómo les ha tocado dar a luz en la sede de un hospital, porque no hay atención, porque tienen que llevar los insumos. Es un tema complejo, lo que tú mencionabas con los derechos de la mujer, claro, y su seguridad. Claro, y nosotros de hecho en Convite medimos escasez de anticonceptivos y lo medimos con enfoque de género, no solo cómo afecta a las mujeres, sino cómo afecta a mujeres y hombres, pero cómo nos afecta a las mujeres de forma diferenciada. En un país donde el aborto no es legal, en un país donde además es penalizado,
no puedes tener acceso a medicamentos anticonceptivos, significa que no puedes tener autonomía sobre tu propio cuerpo. En un país donde además, hoy en día, en pleno siglo XXI, en organizaciones, en empresas, incluso en entes gubernamentales, las mujeres en edad reproductiva tenemos puntos menos ya de entrada ante la posibilidad de acceder a un empleo. Porque dicen, no quiero emplear a una mujer que vaya a parir, que en 2 años se me vaya a embarazar y pase un año de prenatal y otro de postnatal y que después tenga que amamantar y después tenga que pedir permiso. Entonces las mujeres tienen constantemente que elegir entre ser mujeres o ser profesionales. No, la mujer es un ser integral y nosotros no deberíamos tener que elegir entre ser profesionales o ser mamás. El año pasado veíamos, por ejemplo, la primera mujer guayú en ser pilotos de un helicóptero de combate en el ejército venezolano. Y yo vi ese video, me llegó por todos lados porque la gente sabe que yo soy feminista, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pero ¿qué tanto instrumentalizamos que esta chica, cuánto pasa para que una mujer de verdad pueda ser piloto? ¿Qué se hace desde el Estado para que las mujeres puedan tener igualdad de oportunidades en el acceso, por ejemplo, a esas carreras? ¿Por qué seguimos en nosotros perpetuando la idea de que hay oficios para hombres y oficios para mujeres? Yo decía, alguien me dice, bueno, pero una mujer cualquiera es piloto. Yo decía, no, yo sí me tengo que alegrar, yo sí lo tengo que festejar, porque con que una llegue significa que podemos llegar todas, pero ¿cuántas trabas enfrentan esas unas para poder llegar, no? Así es. Se nos ha agotado el tiempo, pero antes de despedirnos, son muchos los proyectos, el acompañamiento que están brindando desde la Asociación Civil Convite. Algunas recomendaciones básicas al Estado que les permita también garantizar estos derechos fundamentales que les compete, porque bien el trabajo que hace Convite como otras organizaciones es un pañito de agua tibia porque es una emergencia lo que se está viviendo. Bueno, desde Convite todas las acciones que adelantamos, todos los informes que hacemos siempre conllevan recomendaciones y a nuestro principal interlocutor que es y debe ser el Estado. Bueno, nosotros invitamos a Venezuela a ratificar, a suscribir la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esto no es un instrumento que duplica la legislación, sino todo lo contrario, es un instrumento que permite, invita a los estados a desarrollar legislaciones internas que garanticen la exigibilidad del goce de estos derechos de este grupo poblacional, a la formulación de políticas públicas efectivas de salud, a la generación de espacios de consulta y de articulación en la formulación de estas políticas que permitan que las políticas tengan no solo enfoque de política, valga la redundancia, sino enfoque de derechos y de derechos humanos para que las personas no sientan que el hecho de tener bajos recursos significa que tienes que ir a un hospital que porque es público se está destartalando y está bien que esté así porque es público, ¿no? Sino todo lo contrario, lo público tiene que ser servicios de calidad porque tienen enfoque de derechos humanos. Y luego, bueno, a permitir, como hemos tenido algunas experiencias, permitir el acceso de la ayuda, permitir generar acciones articuladas que pongan en el centro a las personas y que no redunden en otra cosa que no sea bienestar para la población. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Fe y Alegría. A ti por la invitación, por el espacio y a los radioescuchas que se mantuvieron durante toda esta hora. Bueno, estuvimos conversando con Francelia Ruiz, directora de proyectos de la Asociación Civil Convite. Se nos ha agotado el tiempo. La invitación es que sigan en sintonía de nuestra programación y recordarles además que la cita es de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Se despide de todos ustedes su fiel servidora Graciela de los Ángeles Portillo.